Así fue como llegamos a Ámsterdam, una de las ciudades más cotizadas por todo viajero aventurero y curioso, capital de los Países Bajos y uno de los países más ejemplares cuando hablamos de sostenibilidad y tecnología. Acompáñame a descubrir una de las ciudades más fascinantes, atrevidas e intrépidas de toda Europa, aquí donde muchas cosas son legales y no hay cabida para las mentes cerradas. Bienvenidos a Holanda. Tremendo frío que nos recibe aquí en Ámsterdam. Aquí está ya el hotel, que mira la ventaja de este hotel, easyhotel.com, prácticamente la estación de tren Amsterdam Bijlmer Arena, pues justo al lado, o sea, cuestión de caminar un par de minutos, pues ya estamos en el hotel. ¿Qué tal, mi gente? William Ramos por aquí. Finalmente hemos llegado a la hermosa ciudad de Ámsterdam, capital de la famosa Holanda, o mejor dicho, como se diría hoy día, los Países Bajos o The Netherlands. El gentilicio de las personas de este país, por supuesto, es el neerlandés. Acabamos de llegar de un vuelo que tomamos desde Berlín, un vuelo bastante cómoda, una aerolínea que se llama EasyJet. El precio de esta habitación se lo voy a estar dejando aquí para que les dé una idea, precio por noche. Ahora mismo lo que manda es dejar un poquito de las maletas y saldremos a conocer las hermosas calles de Ámsterdam, que tan buenos recuerdos tengo yo. Holanda, Países Bajos, Ámsterdam, voy a por ustedes. Seguimos. Nuevamente, después de tanto tiempo, me reencuentro con esta ciudad de Ámsterdam. Por supuesto, una apuesta obligatoria cuando usted no recuerda bien o no tiene idea hacia dónde dirigirse. Pensar siempre en la estación central, que es lo que tenemos nosotros justo al frente. Como todo está rodeado de canales. Otra cosa curiosa también, mucha gente en bicicleta, miren cómo tienen sus carriles por ahí, todo bien organizado. Todos esos botes ahí abajo que te dan como unas excursiones también. Tengo a Alejandra también aquí por primera vez, que se está congelando de frío. Muy frío. Berlín estaba peor porque la brisa era más intensa. Muy bonito todo. Así mismo es. Qué pintoresca ciudad, Inclusive cómo se ve todo esto decorado, todas estas lucecitas. Miren ya más o menos cómo se ve el ambiente. Mucho turismo también el día de hoy, a pesar de que estuvo lloviendo. Pero aquí la gente no tiene que ver con ese tema de lluvia ni nada de eso. Aquí la gente como quiera sale. No es como los países de nosotros, que desde que cae un chin de agua ya la gente se recoge y se queda durmiendo en sus casas. Aquí no, aquí la gente está acostumbrada a eso. Miren qué curioso este lugar aquí, donde te venden estas papas fritas, y esto está lleno de gente, una fila como de media hora más o menos. Pero yo recuerdo esto más como de Bélgica, que te ponían las papas fritas con la salsa, que si mayonesa, que si salsa blanca, que si mostaza, que si cachú. Pero lleno, Otra cosa por la cual los holandeses son muy famosos es por el tema de los pancakes, que es lo que dice ahí ese restaurante, Dutch Pancake. Cuando le pregunten por la gastronomía de aquí, son muy famosos por los brunch y por los pancakes. Los kebab tampoco se quedan, que es una comida árabe donde se hace con esa carne que está ahí en ese palo. Otra faceta importante de Holanda es el famoso queso, el queso holandés, que por supuesto me imagino que en sus países lo venderán. Miren aquí cómo está el famoso queso Gouda. Aparentemente las papitas fritas están bateando aquí, las vemos en todas las esquinas. Fíjense qué curioso también este museo, se llama Body Worlds, exhibición del cuerpo humano. Miren qué locura, qué interesante también se ve eso. Cantidad de cosas que se ven aquí. En este lugar, que es una especie de puerto, donde vamos a coger un ferry. Y atención con esto, les tengo una sorpresa. Hoy vamos a hacer una pequeña colaboración con un youtuber venezolano, quien nos va a poner un poquito de contexto sobre lo que acontece en Ámsterdam, además de una interesante recomendación que le vamos a dar ahora. Fíjate que también algo interesante de este ferry, que es el que vamos a abordar ahora, es que es totalmente gratis. Miren cómo todo el mundo aborda el ferry, inclusive en sus bicicletas. Amigo, quiero recordarte que si te está gustando este video, si te está siendo útil, por favor nos ayudes suscribiéndote al canal. De esa manera nos apoyas y así podemos llegar a más audiencia y continuar haciendo este tipo de trabajo en beneficio de todos. Y después de cruzar el ferry, aquí sí es verdad que nos encontramos con nuestro amigo Manuel, mírenlo aquí donde está, venezolano viviendo en Holanda. ¿Desde hace cuánto tiempo, Manuel? Hace 3 años ya.
¿Te has sentido bien? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad que la calidad de las personas acá y ya que mencionaste el tema migratorio, en todos los países uno puede solicitar el asilo político si tú tienes problemas en tu país. Muchos venezolanos salimos casi por la misma razón. Los agentes migratorios acá es una maravilla, o sea, te tratan súper diferente y aquí estamos. Más o menos, ¿qué contexto es este lugar? Porque yo mismo no lo entiendo. Lo primero que cogimos un ferry que era totalmente gratis y ya para nosotros eso es completamente anormal. Sí, eso es algo que muchas personas no saben de Ámsterdam. Atrás de la estación central hay un sistema de ferry que sale completamente gratis hacia la parte norte de la ciudad. En la parte norte encuentras varios museos directamente atrás de la estación y en este lugar, que no sé pronunciarlo, pero se llama NDSM, encontramos un museo de arte callejero. Algo totalmente diferente a lo que vemos en la ciudad. Ahí vemos un poquito todo más histórico, más cuidadito. Y acá nos metemos un poquito en el tema urbano. Entonces creo que es una buena alternativa para visitar si estás en Ámsterdam. Vamos a dar un recorrido con Manuel y vamos a ver qué nos encontramos por aquí, ya que hoy andamos con un experto conocedor de la ciudad de Ámsterdam. Así que nos fuimos. Nosotros queríamos hoy buscar para ir al Museo de Ana Frank, pero ahí le va un dato importante. Eso hay que buscarlo con anticipación, porque ya, por ejemplo, para el día de hoy estaba todo sold out. Imagínate tú. Incluso nosotros que estamos acá nos cuesta mucho ir para allá. Y por eso apenas me dijiste, voy para Ana Frank, ¿tienes reservación? Porque todo el mundo llega y voy por Ana Frank, pero necesito una reservación incluso de semanas antes para la fecha de... Qué curioso que para uno entrar a un mercado tiene que pagar 5 euros. Hay que ver que lo que venden aquí como un mercado de la pulga en teoría, ¿eh? O sea, pero fíjense qué curioso, maestro, que entonces para uno venir a comprar tiene que pagar para entrar, Tiene que pagar para entrar. ¡Wow! Intentar, por ejemplo, encontrar algo que sea interesante, llamativo, a ver los precios. Pareciera como un mercado como medio hippie, ¿no? Un mercado de hipsters. De gente con dinero y todo viene a este tipo de sitios. Sí, y compran ropa de segunda, también por decisión propia de que contribuir con el medio ambiente y eso. Ah, es verdad. Ropa que se nota, claro, de segunda mano, por supuesto. Y si vemos los precios, 5 euros, mira, 5 euros te vale eso. Y 3 por 10, mira, no nada más allá en los países de nosotros que te venden esas ofertas así. Como aquí son tan pro medio ambiente, en vez de comprar tanta ropa, pues ellos prefieren comprar ropa de segunda mano. Entonces yo creo que ese punto está bueno. Entonces, maestro, ¿usted no había venido aquí todavía? No, yo no conocía este mercado. Mira, de hecho, creo que conozco menos Ámsterdam que otras partes de Holanda. Para que tú veas. Miren la cantidad de LP que hay aquí, ¿eh? Inclusive ahí vi uno de los Beatles. Fíjense que esto no ha muerto todavía. La gente cree que esto ya pasó de moda, pero no. Grupos rock and rolleros, sobre todo, de los 70, de los 80. Bueno, esto sí es verdad que está peculiar. Fíjense, estos muñecos que hay por ahí que no lo entiendo yo tampoco todavía, ¿eh? Esto es una cartera Louis Vuitton, en lo que la chava ahí viene, ¿eh? De Alejandro, el bultico Louis Vuitton, ¿eh? Nunca sabe. Puede ser que sea hasta original ese Louis Vuitton, ¿eh? Miren, fíjense, fíjense. Póntale los precios a ver, por casualidad. Mira, 20 euros por esa carterita que pone ahí Louis Vuitton, para que tú veas lo curioso. No deja mentir, mira donde lo dice. Así que hay que preparar el bolsillo porque ya yo veo que Alejandro se está antojando de unas cuantas cosas. Hay problemas ahora mismo, no mentira. No, les regatean aquí los holandeses con estos precios. Normalmente no, pero como es un mercado... Exacto. Pregunta interesante porque ustedes saben que los países de nosotros es un regateo increíble, una negociación épica. 3 euros, señores. O sea, esa botica, 3 euros solamente. Esta que está aquí, esta que está ya. aquí, lleva. ¿Y te sirve? Me quedan un chin grande. Un chin. Un poquito. El señor, por ejemplo, como tiene sus zapatos, los suecos, los famosos suecos, zapatos típicos de aquí de Holanda también. Los super zapatos suecos famosos en Holanda. Ella es la canción de Camilo ahí sonando aquí en Holanda. Hielo ahí. Mire, maestro, ¿se escucha la música latina por aquí así? Se escucha bastante la música latina. Es que escuchan Pepa a todo volumen. Ah, Pepa, claro. Ponen todo tipo de reggaetón, ¿oíste? Todo, pero se escucha bastante electrónica también. Exactamente. Y mucha música que saltan los holandeses, pero es como música tradicional de acá. Ok. Sí, por ejemplo, fíjate, estos abrigos, claro, estos son de mujeres, es el tema. Pero sería interesante saber cuánto vale un abrigo así aquí, porque como bien me explica Manuel, aquí no te bajan de 80 euros, ¿eh? Lo más barato. Sí, o sea que sería bueno ver en cuánto lo venden ellos aquí, eso. Mira, 20 euros está ese abrigo aquí, que posiblemente eso en Zara te va a valer como 60, 80. Por supuesto, cosas decorativas también, como estos instrumentos así viejos. Esta chaqueta Calvin Klein, o sea, también hay cosas con muchas marcas, ¿eh? Cuenta, claro. Porque está nueva. Esta está nueva, dice él. No todo era afuera, sino que también aquí adentro, fíjense esto es un mundo. O sea que puede ser que sea verdad lo que usted dijo, maestro, que es el más grande de Europa. Porque en internet dice que es el mercado más grande de Europa. Imagínate.
Cuánta gente, cuánto movimiento. Y algo curioso, que al frente de nosotros tenemos un letrero que dice Silent Disco. Eso ustedes saben que son como la discoteca que tú te pones como unos audífonos y cada persona escucha su música. Entonces, aparentemente este lugar también se convierte en la noche como en una especie de discoteca. O sea, fíjense esto, señores, 10 euros, todos estos abrigos, o sea, inclusive fíjense estos abrigos, que se ve que abrigan de verdad, ¿eh? Por 10 euros tú no compras prácticamente nada en ningún lado. Y aquí tú tenés toda esa variedad de así, wow. Que me dicen que aquí son fanáticos de los juegos de mesa, aquí en Holanda. También fue otro dato que me dieron. Tienen la cantidad de juegos de mesa que hay aquí, inclusive hasta de astrología y del tarot. Alejandra, que le gusta su astrología, ahí lo tiene. Casualmente, justo al lado del mercado, está esta otra parte que es lo del arte callejero, pintado por grafitis, artistas locales. Sí, fíjense eso allá al fondo, es como una camioneta guindando de cabeza, con el letrero de Peace. Estos murales también, muy interesante todo. Arte por arriba, 4 costados, como decimos en buen dominicano. Nosotros conocemos este país como Holanda, pero en realidad es Países Bajos, o como lo dicen aquí, de Netherlands. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es Holanda o es Países Bajos? Bueno, Países Bajos siempre ha sido el nombre oficial del país, solo que Holanda, como siempre ha sido la zona comercial más popular, Holanda del Norte, Holanda del Sur, Ámsterdam pertenece a la región del norte de Holanda. Países Bajos dejó de utilizar el nombre comercial de Holanda como nombre comercial y ahora decidieron promocionar el nombre original para que las personas no se centren a nivel turístico solamente en Ámsterdam y los alrededores. Cosa sumamente curiosa, este estacionamiento de bicicletas, que no puede caber una sola bicicleta, y eso que todavía queda un pabellón que tiene aún más bicicletas, según me informan. Pero hay algo que a mí me da curiosidad: ¿cómo tú identificas y cómo tú bajas tu bicicleta? Y él nos lo va a mostrar ahora, porque yo la verdad que estoy muy curioso. Maestro, por favor, enséñanos cómo es el asunto. A ver, no soy un experto todavía, pero para identificar la gente utiliza cosas como ok, le ponen como, claro, decorativo, que ya tú sabes que esa es tu bicicleta. Decorativo, o las correas, los bolsos. Que me informan que justo esta calle donde estamos ahora, me dice Manuel, que es donde más transitan bicicletas de Holanda entero, ¿no? De Holanda entero y posiblemente del mundo. Miren la cantidad de bicicletas que hay aquí, allá. Aquí inclusive hasta el primer ministro le gusta andar en bicicleta. Andar en ¿sí bicicleta. No importa de qué clase social sean, las personas se mueven en bicicleta o incluso en transporte público. Aquí no hay un tema de ostentar, sino que es al contrario, la gente se jacta de decir yo ando en bicicleta, o sea, es como un orgullo saber que están aportando pues al medio ambiente, una mentalidad que sería interesante que nosotros los países caribeños pues empecemos a emular también. Miren, más bicicletas de este lado, por aquí también muchísimas, otro pasillo más por aquí, una tercera planta allá arriba también de bicicletas. He llegado a un punto muy interesante de aquí de la ciudad, y son estas cositas que ustedes están viendo aquí. Te introduces tu moneda y te sale ya la comida calientita. La famosa vitrina Feo de Holanda, y acá lo que tú puedes comprar cualquier snack. Una de las empresas más conocidas del país porque durante la Segunda Guerra Mundial fue una de esas empresas que se mantuvo firme y no cerró. Entonces, de aquel lado de la vitrina básicamente lo que hay es una cocina. O sea que son gente que están cocinando, que cuando ven que se acabó la hamburguesa, pues ellos mismos vienen, págate, y te van como sustituyendo y reemplazando los productos. Ahí están reemplazando y agregando nuevos platos. Y de aquel lado donde está la cocina, miren ahí. Bueno, por supuesto no podíamos irnos de aquí sin probar algo de estos platos. Y me dice Manu que por aquí estas croquetas, vamos a meterle ahí uno y el otro, y entonces aquí se supone que yo jalo cualquiera, ¿no? Sí. Ya yo jalo cualquiera. Mírenlo ahí. Aquí procedo, que también un dato importante de mencionar es que está caliente, que es lo que tú me decías, como que no es que eso está ahí, que tiene todo el tiempo del mundo, sino que se nota que fue que lo cocinaron y ahí lo acaban de poner. Caliente, ¿eh? Y esto es algo muy típico de aquí de Holanda también, que esa es otra cosa a destacar. Porque ¿quién te imaginaría que tú ibas a venir, te dio hambre rápidamente, tienes 2 euros, lo introduces ahí
y estás comiendo en menos de 5 segundos. Ah, literalmente lo que dicen fast food, comida rápida, más rápida de ahí no puede ser. Voy a Alejandra para que pruebe también la croqueta. Está caliente y es recién sacado de ahí, de la vaina. Recién salido, sí. Se nota, no sé si se ve el humo. Una especie de empanada con queso por dentro, también sacado de las vitrinas. Vamos a dar una probadita. Es el queso por dentro, ¿eh? Obviamente tiene que ser un queso holandés este, ¿no? Imagino yo. Muy bueno. Está muy sabroso. Ya yo casi se lo iba a quitar porque me gustó tanto, pero no voy a dejar que se lo coma porque no puedo ser tan agayú como decimos en nuestro país. Fíjate que este sitio se llama El Bulldog, mírenlo ahí donde está el letrerito. Esto está repartido por toda la ciudad y estos son los lugares famosos por el tema de los coffee shops donde te venden pues tus browniecitos, que cuando tú te lo comes pues te pone un poquito más contentón de la cuenta para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Yo creo que no tenemos que abundar mucho. También te lo puedes fumar. Exactamente, para que entiendan, vayan poniendo el contexto. Ese centro comercial que está ahí, me explica Manuel, que es donde van los multimillonarios, entonces digamos. Tú puedes ir, pero no puedes comprar. Hay un centro comercial de gente de plata, o sea, todas las tiendas que están ahí, los productos que vas a encontrar son carísimos, puras tiendas carísimas. No podíamos dejar este video sin una recomendación de comida típica. Por ello visitamos un restaurante que tiene una cocina auténtica neerlandesa. Hemos venido a este lugar. Las recomendaciones son increíbles. Principalmente porque es comida típica. Y segundo, porque dicen que es el mejor trato que te pueden dar en un restaurante en Holanda. Y la verdad es que lo estamos comprobando porque la persona que nos está atendiendo hasta se sienta con la gente a beberse un shot, ¿eh? Le dijiste como que es muy temprano porque hicimos la reserva para las 9 y son las 8:30. Y ella como ella que de una vez dijo, no, importa, son dale para acá. bienvenidos siempre así. Y entren para acá. O sea que empezando por ahí, vamos bien. El restaurante se llama Kop van Hout. Espero haberlo pronunciado bien, posiblemente no. Vamos a ir arrancando los motores con esta cervecita que está muy buena, por cierto. Y vamos a ir pidiendo unos cuantos platos y a ir degustándolo delante de ustedes. Claro que sí. Mira, dato curioso que aquí la señora muy amable me dijo que ellos hacían una cerveza de ellos. Entonces miren cómo se llama esta, Blond Van Hout. Ya ustedes saben que el restaurante también tiene un nombre que sé yo qué, Van Hout. Y con eso decimos salud. Bueno, estas son unas pequeñas entradas y esto que tenemos aquí son parte de las famosas albóndigas o meatballs, como se llaman aquí. Son muy típicas. Entonces esto lo pedimos como una entrada con esta salsita, que es una salsa de mostaza, Dijon. Muy interesante, muy buena. No me hace tanta gracia con la mostaza, honestamente. Pero sí que está buena, ¿eh? Con la textura. La verdad que sí. Estos, por supuesto, son los famosos pancitos con salsa de ajo, que nosotros siempre lo pedimos, que es nuestro favorito. Esto es una comida típica holandesa. No la vamos a juzgar en este video, ¿ok? Yo no voy a hablar ni bien ni mal, simplemente les voy a enseñar lo que es. Esto es como un estofado de res, de carne de res, ¿verdad? Y viene con papa frita, pero lo más interesante es que ellos le ponen mayonesa. O sea, la gente aquí se come la papa frita con mayonesa, literalmente. O sea, usted agarró su papita frita, mayonesa, para adentro. Eso es lo típico. Entonces, miren, el plato que pidió Alejandra entonces es uno que no se puede pronunciar de lo difícil que es porque está en holandés, pero básicamente es unas albóndigas, meatballs, como dicen ellos. Le pusieron una sola nada más, eso fue lo único malo. Entonces el puré de papa, por ejemplo, viene envuelto, ella lo pide en este caso con kale, o sea, con cale. Este es un restaurante típico holandés. Entonces fíjense cuál es la comida de ellos, que me da un poquito de risa, por eso dije, no voy ni a hablar bien ni voy a hablar mal. Le voy a dar una probadita delante de ustedes. Esto, miren lo que les digo, este es como el estofado de res, mírenlo ahí, voy a probar. Ya yo entiendo, el estofado tiene hongos, por supuesto. O sea, tiene como una salsa interesante. Inclusive yo la voy a vaciar aquí, porque ya entiendo ahora la temática. Entonces la papa frita, es como le digo, la temática es que tú la envuelves en la mayonesa y de ahí le das para adentro. Este res en esta salsa está bueno, pero no lo voy a juzgar, sino que lo voy a dejar que sean ustedes mismos que lo juzguen. O sea que déjenlo ahí en los comentarios, por favor. O sea, aquí tengo a Alejandra que le va a dar una probadita por primera vez a la albóndiga. Mírenlo ahí. Así está la albóndiga con su salsita y su purecito de papa. Está sabrosa. Pero obviamente no dice, bueno, es un sabor casero, que siento que quizás mi mamá me hizo esta comida
Pero bueno, quizás eso es lo especial de la comida holandesa. Efectivamente. En comida casera, como si te la estuviera cocinando tu propia abuela, tu propia madre. Así que ya he explicado todo esto. Buen provecho y espero que les haya gustado y que hayan entendido un poquito de lo que es la esencia de la cocina holandesa. No podíamos irnos de aquí sin pedir un postre. Y este es un postre que la propietaria, la señora que nos ha atendido, que es un amor de persona, nos recomendó. Se llama Chocolate Nut Pie. Y me dice que este restaurante tiene 21 años que abrió. Y este postre está desde el día 1 que empezó el restaurante a funcionar. Pedazo de chocolate con un helado de vainilla por arriba y una crema chantilly. Miren cómo se ve. ¿Saben por qué me gusta, de verdad? Porque es como una especie de brownie a la moda, que es uno de mis postres favoritos. Tiene helado de vainilla y la crema chantilly. Muy bueno, mírenlo ahí. Así que con eso nos despedimos de la gastronomía por el día de hoy. Y la verdad que un besote, muy bueno todo. Mis respetos de verdad. En el próximo capítulo vamos a conocer la vida nocturna de Ámsterdam, razón por la cual muchas personas vienen a esta ciudad en busca de un desenfreno y de vivir lo que es una ciudad liberal, donde muchos temas tabúes para algunas culturas aquí se hacen de manera legal. No olvides suscribirte al canal y acompañarme en esta próxima aventura.